hablaremos de los trastornos derivados de uno de los aparatos que más peso tiene en nuestro organismo. Un gran aparato por su magnitud, es decir, por lo grande que es, por todo lo que abarca, desde la boca hasta el ano. Exactamente, estamos hablando del aparato digestivo. Soy María Mián, farmacéutica, y esto es Aracena Salud. Comenzamos. Como les decía, este aparato es muy grande. Comienza en la boca, pero es que continúa por la faringe, es decir, la garganta, por el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y llega hasta el recto. Además, comprende una serie de jugos, de glándulas, de enzimas y de diferentes órganos que forman parte también de este sistema digestivo, como es el páncreas, como es la vesícula biliar, como es el hígado. Son muchas zonas y muchos órganos los que intervienen en este aparato digestivo, como les digo, que debido a su mal funcionamiento pueden derivar en una patología. Hoy sería imposible abordar en un solo programa toda la patología derivada de cualquier disfunción que tenga lugar en el aparato digestivo, pero vamos a contar con la ayuda de profesionales especializados en el aparato digestivo que tratarán de darnos un poco de luz sobre todas estas enfermedades. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Antón Infantes. Hola Antón, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Bien, bien, encantados de estar aquí, que nos hayas dejado un poquito de tu tiempo, que hayas sido tan amable para venir a contarnos algo de tu especialidad. Bueno, lo primero, cuéntame, ¿tú eres de Aracena? Yo soy malagueña. Vale. Yo soy malagueña, pero vivo en Aracena desde hace ya mucho tiempo. Mi pareja es de Aracena de toda la vida y bueno, aquí me he afincado y ya te consideras como yo, que ya somos de aquí. Yo suelo decir que soy serrana consorte. Vale, fenomenal. Bueno, pues cuéntame, ¿cuál es tu formación? ¿Qué estudias tú? ¿Cómo llegas hasta este mundo apasionante del digestivo? Bueno, pues en principio yo llego al mundo del aparato digestivo, de la salud digestiva, por mi propia enfermedad. A mí me diagnosticaron de una enfermedad inflamatoria intestinal hace como 15 años y digamos que yo sufrí una serie de problemas añadidos a lo que era la enfermedad propiamente dicha, desde un cansancio brutal, estuve hospitalizada 28 días, no podía con mi cuerpo, mi mente no iba bien, no focalizaba, no pensaba correctamente. Entonces yo empecé a darme cuenta de que había algo que, aparte de mi sistema digestivo, no estaba funcionando bien. O sea, que fue curiosidad. A mí me está fue pasando... necesidad, fue necesidad. Bueno, pero también necesidad. Te preocupaste por sí. Encontrar, o por lo menos algunas, si no son soluciones, sí. Algunas respuestas. Sí, porque yo, aunque había estudiado, yo soy maestra de educación especial, soy licenciada en psicopedagogía, pero, y aunque en psicopedagogía yo me había especializado en trastornos de varios tipos, como el espectro autista, etcétera, y otros problemas, pero otras circunstancias de vida, notaba que ahí había algo que se me escapaba, y ya con mi enfermedad todavía más. Entonces llegó un momento en el que empecé a indagar, llegué al mundo de la microbiota intestinal, llegué al mundo de la dietética, y luego empecé a formarme en alimentación antiinflamatoria, en test de microbiota, en especialización en el aparato digestivo, y cuando ya llegué ahí me di cuenta de que lo que yo había pasado no quería que lo pasaran otras personas, y que si me preparaba lo suficiente podía ayudar a otras personas a que su recorrido en algunas enfermedades no fueran tan duros como el mío, porque el mío fue muy duro. Y esa sensación de decir, creo que puedo ayudar a los demás, me dio la fuerza necesaria también para no solo autogestionar mi salud, sino
seguir formándome y creo que no voy a parar de formarme en toda mi vida. Siempre la formación a día de hoy creo que es un pilar importante en todas las materias, o sea que fue el empujón que encontraste para tu especialidad. Como hemos dicho al principio, el aparato digestivo es muy grande y Antón se ha especializado en una parte. Entonces, cuéntanos tu especialidad, ¿cuál es? ¿Tú exactamente a qué te dedicas o dónde pones tú el foco de estas enfermedades? Pues yo soy, me he sacado el título de técnico superior en dietética, me he especializado y me he formado en toda esta parte del aparato digestivo y microbiota. Entonces, yo hice una relación y empecé a ver las conexiones que había entre la salud intestinal y la salud mental y cerebral, que son dos cosas diferentes también. Cuando hablamos de salud mental, estamos hablando desde problemas de, concentración o atención o hiperactividad o depresión, por ejemplo, o ansiedad, y cuando hablamos de problemas cerebrales estamos hablando de enfermedades como Alzheimer y Parkinson. Pues todo eso tiene una conexión con la salud intestinal y concretamente con la microbiota intestinal. Y no es que lo diga yo, es que hay multitud de estudios que lo avalan a lo largo de todo el planeta, desde Harvard hasta Australia, donde quieras mirar, incluso en España, Valencia, donde quieras mirar, Barcelona, no paran de realizarse estudios sobre la influencia, la importancia que tiene ese punto exacto. Entonces vamos a empezar por el principio. ¿Qué es la microbiota intestinal, Antón? La microbiota intestinal, de manera fácil y para que todos lo entendamos, son una serie de bichitos muy pequeñitos que viven principalmente en nuestro sistema digestivo, desde la boca hasta el ano, en todo nuestro sistema digestivo. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Por qué son tan importantes? ¿Cómo influyen en la salud, por ejemplo? Pues mira, la microbiota, digamos, esos bichitos que tenemos en nuestro sistema digestivo, pueden estar en equilibrio o desequilibrio. No vamos a usar palabras raras, vamos a usar palabras para que la gente nos entienda. Entendamos todos. Exacto. Entonces, si está en equilibrio, la microbiota se encarga de absorber vitaminas, producir vitaminas, ayudar en la digestión o producir neurotransmisores. Si está en desequilibrio, y ahora me voy a centrar solo... Nuestras defensas también influyen. También sistema inmunitario. Si está en desequilibrio, pues hablando, por ejemplo, pura y netamente del aparato digestivo, tenemos problemas desde SIBO, que ahora está tan de moda, que es el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, un sobrecrecimiento, por ejemplo, de Candida albicans, que es muy, muy problemática, más de lo que la gente se cree. Podemos tener un sobrecrecimiento de proteolítica o simplemente la diversidad, es decir, si tuviera que haber 10 tipos de, por poner, 10 tipos de microbiota, pues tienes 5. Entonces hay cosas que si esas 10 funcionaban bien y resulta que tienes 5, ya hay una parte que no está funcionando correctamente como debería. ¿Y eso qué consecuencias puede tener? Pues mira, a nivel solo de aparato digestivo, podemos hablar desde el SIBO hasta infección por Helicobacter pylori, malas digestiones, hinchazón, alergias, intolerancias, el síndrome del intestino irritable o ya cosas más serias como la colitis ulcerosa o el Crohn. Son enfermedades bastante graves, la verdad. Son enfermedades inflamatorias intestinales. Que ver con el digestivo. Y eso es algo inmune que va con nosotros, eso es algo que nosotros nos hemos perjudicado porque nos hemos alimentado mal. ¿Cuál es la clave? ¿O eso es multifactorial? Totalmente multifactorial. Me lo imaginaba. Pero si nos ceñimos un poquito a nivel de microbiota, es como, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? ¿Qué fue antes? ¿Se produce la enfermedad y hay un desequilibrio en microbiota o hay un desequilibrio en microbiota y hay una enfermedad? Todo esto está muy relacionado. Todo esto estamos todavía dándole muchas vueltas al asunto. Lo que sí está claro, y quizás sea una de las cosas en las que yo me baso a la hora de trabajar a nivel dietético, que es mi especialidad, la dietética aplicada a todo este tipo de problemas,
Es que yo considero como una especie de rueda de salud y rueda de enfermedad. Estos conceptos para mí son así, ¿no? Si tú estás en una rueda de enfermedad, imagínate la rueda de una bicicleta. La rueda de la bicicleta es redonda con sus radios, ¿vale? Y hay como radios que sustentan la rueda y va rodando, rodando. Entonces, cada persona necesita encontrar la manera de parar esa rueda de la enfermedad, de su enfermedad, de una manera individual, personalizada completamente. No a todo el mundo le sirve lo mismo. Claro. Y en eso, y para mí es súper importante, en eso consiste también ese primer contacto. Cuando a mí me preguntan, dice, ¿tu primera consulta en qué consiste? Pues lo primero que digo es, voy a estar de 2 a 3 horas contigo hablando. ¿Por qué? Porque conocer a la persona, en eso que, digamos, más profesionalmente se llama anamnesis, ¿no? Sí. En esa entrevista, cuando tú conoces el tú a tú con la persona, te da una cantidad de información que a ti te sirve para parar esa rueda de enfermedad. ¿Cuáles son sus hábitos de vida, sus hábitos saludables o no? Algo así, ¿no? Sí, y no solamente eso, sino cuál es la estrategia que a esa persona mejor le va a venir para parar esa rueda de enfermedad y pasar a la rueda de la salud. Eso es el número 1 de la salud, Antón, porque no todos los medicamentos, yo desde mi profesión, nos valen a todos igual. A lo mejor la enfermedad es la misma, pero cada uno somos diferentes. Sí. Eso también tiene mucho que ver, que a mí me encanta la homeopatía, que trata a la persona, no tanto a la enfermedad, porque cada uno, a lo mejor una persona está deprimida y se pone a llorar y otra se sobrecita. Son formas de tomarnos la vida cada uno diferente, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? A ver, hay algo en nuestra mano y bueno, y luego te quiero preguntar, que me interesa mucho que has dicho sobre el cerebro. Eso ya son palabras mayores. Sí, totalmente. Entonces, ¿cómo se relaciona? ¿Qué podemos nosotros, qué está en nuestra mano para que eso no vaya a peor? Bueno, lo primero, como tú has mencionado antes, son los hábitos de vida, evidentemente, ¿no? Imagínate que hay una persona que tiene diagnosticada una enfermedad neurodegenerativa y a la cual, pues, por ejemplo, pues, tiene un hábito de vida que es que toma alcohol asiduamente. El alcohol es uno de los grandes inflamatorios. La inflamación es un proceso que está siempre detrás de todos los procesos digestivos que conlleva una hiperpermeabilidad intestinal. Cuando hablamos de hiperpermeabilidad intestinal, estamos hablando de lo siguiente. Si hablamos de permeabilidad, es, digamos, la situación en equilibrio de lo que sería el tubo digestivo, pero también se produce una hiperpermeabilidad donde se abre y ahí deja pasar una serie de sustancias al torrente sanguíneo y eso produce... Más sustancias de la cuenta, exacto, sustancias que a lo mejor no deberían estar ahí. Exacto, es como si en vez de usar un colador fino pusieras una redecilla para poner los espaguetis. Entonces empieza a pasar, claro, todo. No puedes usar lo mismo para ver. Y entonces empieza a pasar a torrente sanguíneo cosas que son tóxicas y empieza el proceso de inflamación. Si esa persona, en vez de tomar alcohol, por ejemplo, tuviera una vida más saludable, no tomando alcohol y alimentación que ayudara a cerrar esa hiperpermeabilidad, ¿nosotros qué hacemos? Paramos la llegada a nivel sistémico, a nivel de todo el cuerpo, de esa serie de tóxicos. A lo mejor no vamos a arreglar una enfermedad, pero por lo menos vamos a dejar de empeorarla, vale. O por lo menos podemos arreglar algo. En ese caso concreto, ¿cómo lo hacemos? Pues el alcohol, disminuirlo, claro, dejarlo... en un caso concreto como alcohol, evidentemente. Pero si la persona no bebe, ¿con qué otros ejemplos nos podemos encontrar? Mira, si tú quieres, como yo digo, si tú quieres mejorar a nivel digestivo y cerebral, yo te recomendaría lo siguiente: vete al mercado, compra lo que habitualmente
compras para tu verdura, fruta, sobre todo verdura, Sí. sobre todo de verdura, y cuando ya hayas comprado lo que normalmente has comprado, vuelve a mirar, y lo que no comes asiduamente, cómpralo. Lo que no como Lo que no de comes fruta y de verdura. Sí, ¿por qué? Porque uno de los secretos de la antiinflamación y de la prevención en neuroinflamación es la variedad en nutrientes. Asegurar que tienes una variedad de nutrientes suficiente para darle a tu cuerpo todos los elementos que necesitas para la regeneración, para procesos antiinflamatorios, etcétera, etcétera. Y si etcétera. son frescos mejor, quiero decir, es mejor fruta y Evidentemente, verdura que evidentemente. algo procesado, Sí, entiendo. vamos a ver. Aquí hay una cosa que tenemos que tener muy clara. Una cosa son los alimentos y otra cosa son los productos para comer. Los productos para comer, pues son productos para comer que tienen un montón de cosas químicas Que nos han metido ahí para exacto. Y entonces, poder conservarlos para que lleguen hasta ahí. Imagínate que tienes hiperpermeabilidad y que comes muy asiduamente ese tipo de productos. Tu cuerpo no lo reconoce, pasa a sangre, se activa el sistema inmune, se activa la inflamación y entonces el pescado que se muerde la cola y volvemos a lo mismo. Sin embargo, los productos naturales normalmente, y hombre, si puedes comer ecológico muchísimo mejor, son mejor tolerados. De hecho, la tolerancia es un proceso, la tolerancia digestiva es un proceso que también se educa. Pero además imagino que si esos productos son naturales, se encuentran en la naturaleza, nuestro organismo está más preparado para esos productos Sí. que se encuentran en la naturaleza, no para otros que se han creado, no sabemos cómo. Sí, totalmente. Incluso hay, hablando de microbiota intestinal, una cosa que me encanta y es que las personas que, como yo, tenemos un huerto que facilita el ayuntamiento, que desde aquí quiero hacer una llamada porque me parece que debería haber más huertos urbanos para que todo el mundo pudiese cultivar. Te digo por qué. Porque cuando tú comes lo que tú cultivas, tú entras en contacto directo con cierto tipo de bacterias que son muy benéficas para el sistema porque digestivo. las bacterias no son todas malas, por Exacto. supuesto están las buenas que son las que nos permiten la vida. Exacto. Y es un tema que no se habla, pero si tú lo compras todo en el supermercado o que pasa todo por unas vías con muchos productos que quitan cosas que son todo muy higiénicos, pues te pierdes también la parte buena del contacto con la tierra, con las plantas y es algo que parece mentira, pero Eso comer ayuda, lo que tú... ayuda a tu salud también del alma y de tu Totalmente, mental. totalmente. Sí, entiendo que está tiene muy que de ser moda, por muy ejemplo, bonito. no sé si has leído algún libro sobre earthing, que es... No. Consiste en las bondades del contacto con la tierra y las plantas, es magnífico, es lo que mucha gente habla muchas veces. Una cosa es tener un huerto y tal, ¿no? Pero mucha gente dice, no, me voy a abrazar un árbol. Pues tienes un beneficio. Claro. Bueno, y con el cerebro, ¿cómo se relaciona? Yo puedo sentirme un poquito mejor según lo que coma. Según lo que comas, seguro. Pero te voy a poner este ejemplo en relación a la microbiota intestinal, ¿vale? Si tú... tú seguro que has escuchado hablar del tristófano, sí, ¿verdad? Claro. Bueno, el tristófano, un aminoácido que interviene en muchas, por ejemplo, el sueño, por ejemplo, en muchas cadenas metabólicas de nuestro organismo, claro. Pues el tristófano, que te ayuda a producir serotonina y luego melatonina, que es la secuencia, digamos, entre comillas, que se conoce para dormir mejor. El tristófano tiene un truco. Y el truco está en la microbiota. Si tú tienes una microbiota en equilibrio, si tus bichitos intestinales están en equilibrio, va a coger la microbiota, va a producir a través del tristófano ingerido, porque el tristófano no se produce. El tristófano lo ingieres y la microbiota te lo convierte en serotonina, o el cerebro, ¿vale? Depende de dónde llegue, etcétera. Y se crea la melatonina, ¿vale? Esa, digamos, volvemos a decir, es la ruta normal. Pero ahora, imagínate que la microbiota está en desequilibrio. Pues resulta de que
esa vía de la serotonina y la melatonina se interrumpe y pasa por una vía que es la vía de la, ahora meto los nombres raros, la vía de la quinurenina, y ahí se puede producir o ácido quinolínico o ácido quinurenina. Vale. Si se produce ácido quinolínico, se produce una neurointoxicación, neuroinflamación. Junto con el ácido quinolínico, también si la ruta del triptófano no está correcta, también se produce una cosa que es indol a nivel intestinal, que es muy inflamatorio. Entonces, fíjate cómo el triptófano no le va a servir a todo el mundo. No. Si yo no arreglo la microbiota que hay de fondo, no. O sea, que yo me puedo estar tomando mi triptófano porque creo que es bueno y resulta que no me está haciendo nada. ¿Por qué? Esto no funciona. Porque no hemos arreglado el problema de previo. Fondo, las raíces. Y por aquí enlazo también con el proyecto mío personal, que es Raíces de Salud Natural. Yo estoy empezando a trabajar en el Centro Dromo de Psicólogos de Aracena y yo quería también trabajar bajo mi concepto propio, y lo que más se acercaba a lo que yo quería trabajar era raíces, era mi palabra, era como de dónde quiero yo partir, de la raíz de los problemas y de la raíz de las soluciones. Y todo enfocado dentro de la dietética, que es mi formación específica ahora, y en microbiota. Entonces por ahí van los tiros un poco, en las raíces de lo que ingerimos, en las raíces de lo que pensamos, en las raíces de cómo nos comportamos. O sea que habría que hacer como una especie de examen introspectivo, mirar hacia el interior y vernos si hay algo que está mal en nosotros, como para atrás, algo así. Has estado hablando antes de un análisis. Sí. Que me lo he apuntado aquí, análisis de microbiota, que tú también haces. Cuéntanos qué es eso, para terminar, para que nos digas lo importante que es, cómo podemos saber. Mira, en relación, cuando tú haces un análisis de microbiota, un test de microbiota, lo que se pretende es averiguar qué tipo de microbiota tienes en función de unos grupos que ya se relacionan con aspectos de la salud que ya están estudiados. O sea que puedo saber si mi microbiota está bien o no está tan bien. Claro, equilibrio, desequilibrio. Vale. Y eso te ayuda a afinar en la línea de tu tratamiento, de cómo tú enfocas, hábitos de cómo saludables. tú enfocas el asesoramiento como dietista a esa persona, porque no es lo mismo una persona que tiene SIBO a una persona que tiene síndrome de intestino irritable, que tiene Crohn, que tiene colitis o que tiene pólipos. Entonces esa ayuda de microbiota te ayuda a saber por dónde seguir ese asesoramiento dietético, por dónde puedes parar esa rueda de enfermedad también, cuál es la fórmula que a esa persona le va a venir mejor para parar esa rueda de enfermedad y redirigirla a la rueda de la salud. Es muy interesante. Desde luego, no podríamos estar hablando muchísimo de esto. Me parece muy importante todas las ideas que nos has dado. No sé si nos quieres hacer una llamada. Yo sé que muchas veces haces... te diriges a poblaciones de salud, no sé si a padres, a niños, si tienes conferencias. Bueno, ahora junto con el Centro Dromo estamos preparando un ciclo de charlas por los pueblos de la Sierra de Aracena, por toda la comarca serrana, y entonces estoy comunicándome con los ayuntamientos para hacer una charla que está enfocada a la alimentación en relación a la salud adulta. ¿Y por qué la he enfocado primero en este tema? Porque en la sierra hay mucha población diseminada, con gente adulta, con gente mayor, que no tiene acceso ni a redes sociales o que no sabe realmente acceder a una información de calidad, veraz, contrastada, y de una persona que esté formada en este tema. Y entonces nos parecía como muy bonito ayudar a esas poblaciones que están un poquito más alejadas para llevar estos conceptos de salud, y estoy en eso, en contacto con los ayuntamientos, a ver si ya vamos cerrando fechas. La primera va a ser con la Asociación Albuera
aquí en Aracena. A mí me hubiera encantado empezar en Hinojales, Cala, pero todavía no he podido cerrar fecha. Pero estoy en contacto con todo. Te puedo asegurar que a los primeros que he llamado es a Cala, a Cumbre, a Hinojales, a todos estos pueblos de la periferia. Y ya te digo, la primera va a ser con Albuera, el jueves 7, a las 8 de la tarde, en el salón de actos del ayuntamiento, enfocada a eso, a la alimentación y salud en la edad adulta y en cómo podemos usar varias estrategias para mejorar nuestra salud. Fenomenal, pues invitamos, y si no, podemos acoplarnos a algún pueblecito que seguro que también tienes. Sí, desde aquí, desde luego, yo animo a que cualquier persona que quiera que llevemos esta charla a su pueblo, hable con su Antón, área de ahí bienestar. tienes la cámara, díselo para que directamente Sí. invita a la gente, porque me parece que es muy importante, Sí. y al final lo que se trata aquí, que hablamos de salud, que es nuestro pilar fundamental. Pues ánimo. Bueno, pues para estas charlas, si queréis, si os identificáis con algún tema de los que hemos hablado, ya sea neblina mental, problemas de cansancio, ya sean problemas intestinales como hinchazón, intolerancias alimentarias, cualquiera de estos temas se tratan en estas charlas que estamos preparando. Si queréis que vayamos a vuestro pueblo, solo tenéis que llamar al Centro Dromo de Psicólogos de Aracena y contactar con nosotros para cerrar una fecha e ir a vuestro pueblo. Así que aquí estamos. Qué bien, Antón. Pues nada, me ha encantado vuestro proyecto. Gracias, me igualmente. parece una idea estupenda y muchas gracias. Sé que podríamos hablar muchísimo, Seguro. pero yo creo que cada persona probablemente tendrá su problema y concreto, y ya se puede derivar a ti. Sí, para mí, quizá para cerrar, hay un par de cuestiones que hay que dejar muy claras. En este tipo de procesos, la individualización es lo primero. Claro, lo que hablábamos, que lo hemos repetido, que Exacto. no sirve a todo el mundo, es lo mismo. Exacto, entonces, si tienes un problema digestivo o no tan digestivo relacionado con el eje intestino-cerebro, consulta. Consulta, porque quizás podamos ayudarte. Y hablando con la persona, como para todo el mundo nos sirve lo mismo, nos ahorramos meter la pata en algunas cosas. Y precisamente los test de microbiota sirven a veces para descartar cosas, para individualizar más. Para ir buscando el camino individual. más correcto. Yo animo a la gente a que nos llame, se informe si tiene alguna duda en si podemos o no ayudarle. Fenomenal, pues nada, ya lo hemos oído. Muchísimas gracias, muchísima suerte con el proyecto, y esperamos que pueda llegar a mucha gente y que ayudéis a mucha gente. Muchas gracias por venir. Gracias a vosotros. Bueno, pues después de aprender esto tan interesante acerca de la microbiota intestinal con Antón, hemos querido verlo desde otro punto de vista. Tenemos con nosotros hoy a una colaboradora que ya va siendo frecuente en el programa, que es Mariana Jiménez, nuestra directora del Centro de Salud y médico, casi se puede decir de cabecera nuestra. Hola Mariana, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, María. Gracias de nuevo por la invitación. Muy bien, bueno, gracias. Ya eres casi asidua nuestra. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí, que sabemos que estás muy ocupada. Hombre, yo encantada. Me gusta estar aquí con ustedes. Fenomenal. Yo cuando te dije que íbamos a hablar del digestivo, te propuse esto y nos parecía a las dos algo demasiado grande. Entonces, sabemos que es imposible hablar en tan poco tiempo de tanto que abarca este aparato, que lo primero, quiero que me resuelvas la duda. ¿Es un sistema digestivo o es un aparato digestivo? Es ambas cosas, es el sistema digestivo y un aparato digestivo, que engloba estómago, intestino delgado, colon y recto. Intestino grueso, colon y recto. Vale, sí, por eso decíamos que como empieza desde la boca y tiene tantísimos órganos, glándulas y todo esto, pues es muy fácil que haya una patología derivada de cualquiera de ellos, por eso es tan amplio, ¿no? Sí, es que también interfieren otros órganos y otros sistemas, ¿no? Claro. Como el páncreas, el hígado,
y muchos más sistemas. Claro, pues a mí me parecía interesante y yo creo que a la gente que nos escucha, igual que nosotros recibimos en la farmacia muchas consultas en el día a día sobre, ¿qué te voy a decir? Estreñimiento, diarrea, gases, acidez. El omeprazol es un medicamento que se receta una barbaridad, entonces me gustaría que nos comentaras un poquito resumidamente cuáles son las patologías más frecuentes con las que os encontráis, qué es lo que más tratáis vosotros en urgencias, en vuestro día a día, en la consulta. Bueno, es verdad que es una de las consultas más frecuentes, todo el tema de trastornos alimenticios o problemas digestivos, como tú bien has apuntado, dispepsia, distensión, estreñimiento, diarreas o estreñimiento con diarreas, dolores, es súper frecuente, ¿vale? Y la toma o no de ciertos medicamentos pues, dependerá de varias situaciones. Empiezo. Sí, claro, tú hablas, por ejemplo, de lo que tú creas que es más frecuente o que es más importante que debamos conocer. Bueno, es importante que la gente distinga entre, primero, ¿no?, entre muchas otras cosas, lo que es una intolerancia de una alergia. Una alergia nos da un síntoma más acusado, que puede ser más importante y que es importante dejar por completo el consumir ese alimento. Y eso lleva... Soy intolerante y ese alimento... No, soy alérgica y ese alimento hay que quitarlo de la dieta, ¿vale? Y ese sí es un diagnóstico pues más clínico que lo hará el médico. La alergia ya es para siempre. Y no siempre, sí, es para siempre. Y no tiene por qué ser gradual. Podemos tener un primer contacto y tener esa reacción, aunque antes no la hayamos tenido. O puede ser que al principio me dé una reacción más leve y después sea una reacción total. Esas son las alergias, que pueden hacerse un diagnóstico clínico a través del médico de familia y que puede necesitar pruebas o no. Y que a veces hay ciertas pruebas que aún a pesar de darnos negativas, hay una alergia. Pero eso tiene que ser en compañía del médico. Y las intolerancias alimenticias son alimentos que yo consumo, que no me producen una reacción aguda, pero sí que me sientan mal, me dan distensión, me dan dolor, me dan más gases, me dan flatulencias, me da una diarrea. Entonces esas son intolerancias. Puedo consumirlo, pero voy a tener efectos sobre mi sistema digestivo. Esas son las dos más importantes. Vale, y luego esas son con respecto a los alimentos. A los alimentos. Vale, y es cierto que a medida que vamos probando, la persona se va dando cuenta, pues yo siempre que he tomado esto no me ha sentado bien, o parece que tengo hemorroides, que también es una cosa frecuente, o las personas, digamos, podemos, no sé si está bien dicho, autodiagnosticarnos, es decir, saber más o menos por dónde van los tiros, ¿no?, según lo que comemos. Yo pensaba dejarlo como un mensaje final, pero se puede tomar ahora y se puede tomar al final, que lo más importante en el tema de todo lo que es la digestión es esta palabra que es tan frecuente, ¿no?, que es empoderar al paciente y que el paciente sepa que no es tal vez un autodiagnóstico, pero sí es que en este aspecto cada quien conoce mejor su salud y su cuerpo que nadie. Claro. Y en el tema de las intolerancias, del crecimiento, del desarrollo de nuestra microbiota o macrobiota, como has mencionado al principio, las personas tienen que conocerse. No hay manera de ir al médico y decir, me sienta mal la leche, pues yo no lo voy a saber, me lo tienes que decir tú. Claro. Y la forma de saberlo, aunque a veces el paciente, claro, va porque pide ayuda y quiere una respuesta más certera, es déjala de tomar. Vamos a estar 15 días sin lácteos, por lo menos. Hay veces que requerimos un mes, hay algunas otras patologías que nos requieren 3 meses, y vamos a ver cómo te sientes. Vamos a ver si tienes menos dolor, o menos diarrea, o menos distensión, y esto pasa pues frecuentemente con las proteínas animales, o la leche, o todos los derivados lácteos, y también con algo que está tan de moda, ¿no?, como es el gluten. Que sin ser celíaco, que es otra patología, también puede darnos algunos trastornos. Entonces sí, es muy importante que el paciente se conozca. Y para conocernos a veces cuando tenemos alguna alteración, hay que retirar el medicamento, el alimento y observar. Y no me vale con retirarlo una semana o 10 días, necesito retirarlo un periodo un poco más largo, entre 15 a 20 días, para ver si hay una diferencia entre mi sintomatología o no, ¿vale?
Esas son las intolerancias. Y luego, pues en el tema digestivo, siempre hay trastornos como muy inespecíficos, ¿no? Se me distiende el estómago a última hora del día, que puede ser normal o no, tengo más gases de los habituales, tengo más dolor, de repente hay periodos o etapas en mi vida que curso con diarrea o con estreñimiento. Pero esto ya es, perdóname, independientemente de la ingesta de alimentos, es decir, ¿influye tanto o es, como estás diciendo, algo horario de día y noche, de frío o calor, como puede ocurrir, yo qué sé, en las dermatitis en invierno y en verano? ¿Influye en el digestivo otras cosas que no sean los alimentos? Influye mucho el estado de ánimo. Efectivamente, ¿vale? Eso es una parte que... influye mucho el estado de ánimo, influyen también las temporadas, pero porque afortunadamente, y es muy importante aclarar, afortunadamente en nuestro medio todavía seguimos comiendo por temporadas. Entonces, claro, a alguien que le siente mal el tomate por ser un poco más ácido, pues evidentemente en verano puede estar un poco más sintomático claro, que en invierno, claro, ¿no? Que es verdad que también ya tenemos todos los productos todo el año, pero más que el frío o el calor, eso. Influye también, que lo iba a comentar, el tema de la ingesta del agua, que consumimos menos agua en invierno, y la ingesta del agua es que es vital para absolutamente todo nuestro cuerpo y todos nuestros sistemas, pero es muy importante en el sistema digestivo. Y también influye la temporalidad del año, pues en el tema de la actividad física. Claro. Y luego pues nuestras rutinas, dormimos menos en verano, que el descanso influye, en invierno queremos salir menos de casa, tenemos una vida un poco más sedentaria, todo eso influye en el sistema digestivo, pero realmente lo que más influye es nuestro sistema de ánimo y lo que nos metemos al cuerpo. Una pregunta, una curiosidad, he leído por ahí que es muy importante tomar agua en ayunas, ¿eso puede ayudar a nuestro digestivo? Como para limpiar, como para también, está muy de moda lo de filtrar, lo de eliminar toxinas. El agua en ayunas es buena para la regulación de las tensiones arteriales. Vale. Yo me despierto y normalmente tengo una tensión, digo normalmente, claro, porque depende de muchas circunstancias también fisiológicas, puedo tener la tensión un poquito más baja, en un estado de salud normal. Entonces consumir un vaso de agua me ayuda un poco a remontarlas y a ponerme un poco más activa en el día. Pero si es buena o no tomarla en ayunas, es difícil de valorarlo en un estudio, o sea que no hay una evidencia científica de esto, pero volvemos a lo mismo. En todo esto lo importante es que el paciente se conozca. Yo qué sé, si hay gente que tomar un vaso en ayunas quiere probarlo y le va estupendo, pues claro, no hace falta que yo se lo diga. Vale, si él ve que le va estupendo, adelante, un vaso no va a ser nada malo. Vale. Es importante también los hábitos de vida, lo que comemos, la fibra, todos los alimentos no son iguales. Aquí lo hemos hablado muchas veces, la importancia que tiene la alimentación y que afortunadamente estamos en un sitio privilegiado, siempre lo hemos dicho, en Europa, en España, en el sur tenemos una variedad muy grande de alimentos y entonces ¿qué pasa? ¿Que no comemos bien? ¿Qué es lo que hacemos mal, Mariana? ¿O no hacemos suficiente ejercicio? ¿O el estrés también, que hemos hablado un poquito y que también me parece importante, lo de la relación con la esfera emocional, el digestivo, van muy de la mano, ¿no? Sí. Bueno, lo más importante es que es verdad que estamos en una región privilegiada, que no significa que tengamos una alimentación adecuada. Claro. ¿Vale? Entonces sí es verdad esta famosa frase de somos lo que comemos, sí, somos lo que comemos, evidentemente. Entonces ya sabemos, ahora cada vez se habla más de que no todos los cuerpos son iguales, estar delgado no significa salud, claro, pero sí que hay una serie de parámetros que los podremos incluir en el famoso sentido común, que nos pueden decir si estamos más sanos o menos sanos. Hay patologías que están muy de moda, que cada vez muestran un poco más de evidencia científica. Una es el SIBO, el famoso sobrecrecimiento bacteriano, que también están muy de moda los probióticos y eso. Otro es el colon permeable, y luego el de siempre, ¿no?, que es el síndrome de colon irritable, que digamos son 3 patologías así muy someras, a grandes rasgos, que nos engloban todo. ¿Y qué es esto? Bueno, pues son un montón de dolores o malestares digestivos inespecíficos, los nombramos otra vez: distensión, dolor, inflamación, retención de líquidos, gases, diarrea, estreñimiento. ¿Y qué es lo que yo tengo? Tengo una sobrepoblación de bacterias
que se van al intestino delgado, o tengo un colon permeable, que eso es básicamente que se rompe un poco la barrera que hay en el colon y absorbemos más cosas de las que deberíamos, o tengo un síndrome de colon irritable, que es que mi colon no tiene un peristaltismo, un movimiento adecuado, que hace que esto pues nos deje tener unas deposiciones y unas digestiones normales. No lo sé, esto es ir probando, pero sí es verdad que hay un montón de cosas y que podemos buscar por internet, con evidencia, con gente rigurosa, digamos, fuentes que valen la pena, de alimentos que sí debemos consumir. Sí hay que consumir más legumbres, se consumen pocas, sí hay que consumir más cereales, integrales sí puede ser, y además las legumbres y los cereales son cosas que son muy populares y que están al alcance de cualquier bolsillo y que son ricas en prácticamente todos los nutrientes, ¿no? Sí, y lo de los cereales sí puede ser, tal vez deberíamos de cambiar el discurso de si puede ser en debería de ser. Vale. Yo tampoco me lo aplico. Entiendo que si yo voy a un sitio y tengo un pan blanco, pues tomo el pan blanco, pero cambiar a ese poco a comer un pan integral rico en semillas, donde me vienen una serie de semillas que ya han demostrado evidencia y que luego puedo, no compensar, no sería la palabra en digestivo, pero sí ayudar a las otras iatrogenias o a las otras cosas que no hago tan bien en hábitos alimenticios, sería lo adecuado. Es importante incluir los cereales todos los días. Hay una recomendación de 30 gramos de semillas también diarias, que incluyen pasas, nueces, almendras. Frutos secos en general. Hay que incluir todos los días verdura y fruta. ¿Vale? Cereales podría ser pan, ¿no? Claro, un pan integral, una avena. O sea, hay montones de cosas, y luego legumbres pues tenemos desde las alubias, los garbanzos, que habría que incluirlos también en nuestra dieta, y dejar la carne como un consumo esporádico, no satanizarla, es buena, nos sirve, la proteína es agradable, pero tenemos que consumir también la proteína por otras vías. Y luego los lácteos y todo tampoco es que sean malos. El problema de nuestro consumo día a día, y dónde está el problema, tanto si es un colon permeable como si es una sobrepoblación bacteriana o es un síndrome de colon irritable, no es tanto el que yo me consuma un día una pasta blanca con una salsa de tomate y eso. El tema es que yo me levanto y desayuno una tostada con pan blanco, a la que le agrego tal vez algún tipo de jamón o embutido, y después por la tarde me como, yo qué sé, cualquier producto procesado, pico algún tema de bollería industrial que realmente es malo, claro, y luego en la cena o el café con leche, otro a mediodía, por la noche un yogur. Es la cantidad tan exagerada que a nuestro cuerpo no le da tiempo a procesar esas moléculas que son pesadas, claro, ¿no? Como es la proteína de la vaca, que es una proteína gorda, o la proteína del gluten, que el gluten también sería un tema a abordar. No es que sea malo, lo que pasa es que hay tal cantidad de alimentos que contienen gluten actualmente que, claro, al ser una proteína tan grande, sin ser celíacos, que es una patología que sí que tiene que ser un diagnóstico clínico, sí que nos puede afectar al tema de la absorción intestinal y darnos síntomas inflamatorios, ¿vale? Entonces no es que todo tenga que ser gluten free, sino que básicamente, lo escuchaba yo el otro día, en vez de pensar qué es lo que tengo que quitar, que es un discurso un poco negativo, sería muy interesante pensar en qué es lo que tengo que añadir a la dieta. Entonces no es tanto pensar qué no debo de comer, sino pensar, bueno, de todo lo que como, hoy tal vez le voy a añadir un puñado de nuez, mañana un puñado de almendra, pasado unos frutos rojos, y voy a proponerme todos los días comer pues alguna legumbre verde, espinacas, rúcula. Hay algunos pacientes con ciertos trastornos que no, pero la gran mayoría sí, y voy a agregar una ensalada de tomate, y voy a agregar remolacha, y primero sería el pensar que agrego una pieza de fruta todos los días, si soy diabético una pieza de fruta todos los días que no sea de gran contenido calórico, y pensando en agregar, parece que no, pero el cuerpo es tan inteligente
Sí, y decía, que se hace la idea buena, no la idea mala. Hace la idea y se ve que se cambia, porque claro. cuando tú das de comer a esas bacterias que tienes, que son necesarias, esas bacterias van cambiando también su requerimiento y digamos que van poblando nuestro intestino de otra manera y nos va pidiendo el mismo cuerpo otras cosas. Entonces tal vez primero una buena cosa sería ¿qué voy a agregar todos los días a mi dieta? Vale. Y después ya ver cómo va funcionando. Conocerse, agregar el agua, 2,5 litros a 3 al día, súper importante, y hay cosas que sí hay que evitar, que caerá en alguna feria, vendrá en alguna romería, que es las bebidas carbonatadas, no tiene ningún sentido de ser, la bollería industrial, todo lo que va empaquetado, no tiene ningún sentido tampoco en nuestra dieta diaria, y los fritos, pues eso, en ferias, romerías y eso. Puntualmente. Aquí tenemos muy buena panadería, tenemos muy buena pastelería y no hace falta irse a procesados. Tenemos además esa suerte. Y bueno, ya para terminar, no quería dejarlo que, aunque sea una pincelada, nos hables un poco de la relación del digestivo, lo hemos dicho antes, con la esfera emocional. Está claro que si yo estoy que no puedo más, estoy estresado, incluso me empieza a doler el estómago, provoca casi acidez, me encuentro fatal, tiene que tener alguna relación. Yo sé que no hay que estresarse, que hay que tomarse las cosas tranquilamente, pero eso es muy fácil decirlo. Luego el día a día nos come y nos aborda y bueno, ¿cómo podemos llevar o qué tenemos que hacer con esto, Mariana? Bueno, ya hace tiempo que se habla que es el segundo cerebro del cuerpo, entonces todas las hormonas encargadas o neurotransmisores encargados del sistema digestivo son los mismos que actúan en el ánimo, ¿vale? Entonces sí que nuestro estado emocional afecta directamente a nuestro estado nervioso, digamos, intestinal, ¿vale? Entonces es muy importante, sobre todo en el síndrome de colon irritable, yo no lo puedo hacer como médico, lo tiene que hacer el paciente, hacer un balance de si está pasando algo en mi vida. No quiero decir que justifique todos los malestares que tengo, pero de la mano y acompañándome el médico, yo voy, le consulto, el médico me da una serie de pautas, se descarta que haya algo de gravedad, y entonces yo analizo también qué pasa en mi vida. No solo lo que estoy comiendo, sino si está pasando alguna situación que me está afectando. Sí se puede cambiar, ¿vale? Y sí mejora. Y en esas situaciones incluye también la actividad física. Claro, ¿vale? El deporte que hemos dicho siempre, que es muy importante y hace que el cerebro funcione mejor, se oxigene. Y que el intestino se mueva. Claro. Y el cuerpo, nuestro cuerpo está hecho para movernos. O sea, es como un triángulo perfecto, ¿no? Entonces mental, digestivo y en este deporte. caso, con los médicos sí que necesitamos el acompañamiento, pero repito que lo más importante es que el paciente sepa que él conoce mejor su cuerpo que nadie, que sí, que lo que siente es real y que acompañado de la mano de un médico consultándole, pero también necesito yo hacer un poquito de introspección, de ver que cómo llevo mi vida, si tengo algún problema. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, es muy fácil, cuando íbamos a los exámenes al colegio, antes de empezar el examen o te da ganas de hacer pipí o te da ganas de ir a hacer alguna deposición, pero el intestino se te mueve, o hay quien también le da por vomitar. Claro. Y en este caso quería hacer un apunte también, que tal vez el tema de la acidez, ¿sí? ¿Vale? Los jugos gástricos y la acidez estomacal son necesarios para la digestión, entonces tampoco es que sea algo malo. La toma del omeprazol es correcto, o cualquier protector gástrico es correcto cuando se requiere, pero cuando no se requiere no es necesario. Y cuando se requiere también necesita un periodo, no es me lo tomo ahora porque voy a ir de fiesta y ya sé que me sienta mal, sino que cuando tengo un malestar requiere un tiempo. La toma de medicamentos y al mismo tiempo un protector gástrico no siempre es necesario. No porque me tome 4, 5, 10 medicamentos, si no hay ningún medicamento gastrolesivo, claro, no lo requiero. Dependerá del tipo de medicamentos que estés tomando. Eso, y del tipo o la historia que tenga el paciente. Pero el estado de ánimo, en resumen, es fundamental para una correcta digestión. Y una correcta digestión es fundamental para el estado de ánimo. Entonces, ¿y qué necesito para que estos neurotransmisores estén bien? Pues necesito que mi digestión vaya bien,
darle deporte, y los problemas de la vida pues no se pueden quitar, van a aparecer, pero sí que podemos hacer un cambio en nosotros de cómo nos lo vamos a tomar. Eso no es sencillo, es más sencillo claro, decirlo que hacerlo, sí. Pero sí hay muchísimas herramientas, cada vez más a la mano de todos, de forma gratuita, a través de online. Así que yo lo veo un poquito más sencillo, más accesible. Vale, nos parece muy interesante lo de todo lo que tiene que ver con la esfera mental. Ya que ha salido el tema, yo te invito y te tomo la palabra para hacer otro programa, si te parece, que tenga que ver con todo esto. ¿Vale? Vale, muchas gracias. Sí. Pues nada, ya solo me queda agradecerte otra vez que estés aquí, nos ha encantado tu opinión como siempre. Y bueno, cuando tú quieras, ya sabes, esta es tu casa, así que seas bienvenida, ¿vale? Bueno, muchas gracias por la invitación y gracias por todo. Venga, pues nada, hasta luego. Hasta luego. Y ya para terminar, solo me gustaría recordarles que si ustedes tienen algún tipo de problema a lo largo de todo el aparato digestivo, tienen muchas posibilidades, como hemos visto, para abordar su enfermedad desde diferentes puntos de vista. Para finalizar, como siempre, también agradecerles su tiempo, su interés. Ya saben que pueden consultar cualquier duda que tengan de salud en los teléfonos que aparecen en pantalla. Les esperamos, como siempre, para el próximo programa de Aracena Salud y hasta entonces, ya saben, cuídense.